Bueno, el tema se llama El tabernáculo está vacío. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un tabernáculo? Yo sé que algunos no. Algunos los más nuevitos por acá, yo sé que no saben qué es un tabernáculo. Muchos de los viejitos, pues de tiempo en la iglesia, no tanto, sí sabemos qué es un tabernáculo. Entonces vamos ahí a medio leer un poquito una explicación que encontré básica sobre el tabernáculo, este tema de lo que es el tabernáculo, de sus partes, de sus utensilios, de qué significan, lo más importante, no es tema como de una prédica como esta, sino que es tema de un discipulado. Eso lo vamos a ahondar en el discipulado de los jueves. Estamos viendo un tema allí de frutos del Espíritu Santo, lo terminamos, ya le dije a mi esposa que preparáramos un tema con lo que es el tabernáculo y el significado de lo más relevante del tabernáculo, ¿sí? Entonces acá es como un brochacito de qué es para que entremos en el tema, ¿listo? El tabernáculo de Moisés fue un santuario portátil. ¿Qué será portátil? Que se puede transportar, que se puede mover, digamos, fácilmente, entre comillas. No, no es como una edificación como esta, pues moverla imposible. Era como tiendas, toldas, telas, postes, ¿sí? Y lo podían mover a medida que peregrinaban por el desierto. Y Dios le dio a Moisés que cómo lo debía hacer, tamaños, materiales, todo, y así se hizo. Esto está en el libro del Éxodo. Era un lugar de adoración y morada de Dios en medio de su pueblo durante su peregrinación por el desierto. Simbolizaba su presencia y su guía. Dios siempre estaba allí en el tabernáculo. ¿Sí? Se podía desarmar, transportar y volver a armar fácilmente, porque era algo grandísimo, ¿no? Pero habían personas y familias enteras dedicadas a cada cosita. Esta familia se encarga de este poste, de ponerlo así, haga este hueco, meta el poste. Otra familia se encarga del siguiente poste. Eso era muy organizado y eso era, el papá le heredaba a los hijos, le heredaban esa función, la familia X se encargaba de esa función. Pues lo armaban fácilmente, era portátil. Incluía elementos como el altar de bronce, el altar de oro, la menorá, la mesa de los panes, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eran implementos que estaban dentro del tabernáculo, que el significado de cada cosa lo veremos en un discipulado de los jueves. Aquí es lo más relevante. Entonces, ¿qué simbolizaba la presencia de Dios? Necesidad de purificación y el camino hacia la comunión con Dios, a encontrarse con Dios. Sirvió como modelo para el templo de Salomón. Entonces, mientras estaban peregrinando, era el tabernáculo, que lo armaban y lo desarmaban. Después ya en Jerusalén, Salomón construyó un templo. Recuerden que David dejó todo listo para construirlo, lo construyó Salomón y fue basado en el tabernáculo. Misma estructura, mismos utensilios. Y era símbolo para el judaísmo e inclusive para el cristianismo. Representaba a Cristo su sacrificio. Todo lo que está allí, todo nos lleva siempre a Cristo. Todo. Centro de reunión. Allí se reunía el pueblo de Israel. Dios se comunicaba con Moisés en el tabernáculo y allí celebraban ceremonias religiosas, todo en el tabernáculo. Indicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo dijimos ahorita. En resumen, el tabernáculo de Moisés fue un elemento crucial en la historia de Israel, uniendo la oración, la guía divina y la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Constaba de tres partes. Entonces, un atrio exterior, ahí tenemos una gráfica de pronto. Ahí está como la estructura básica del tabernáculo, tres partes. Habla de un atrio o la parte más visible, donde estaba el altar de sacrificio y la fuente o lavatorio. En ese altar de sacrificio o altar de bronce era donde quemaban los holocaustos, lo que la gente llevaba ya, el cordero, el toro, todo lo que llevaban para ofrendar. Perdón.
Los sacrificios se quemaban en el altar de bronce que estaba en el atrio, en la parte exterior. Y la fuente o lavatorio donde ya se purificaba el sacerdote, lavaba las manos, los pies también creo, antes de pasar a la siguiente sección que es el lugar santo. En el lugar santo, el del medio, está el candelabro, la menorá, que estaban las 7 lámparas de aceite en cada puntica esa que ven allí, el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes, que tienen su significado allí, las 12 tribus de Israel, y allí quemaban el incienso como ofrenda a Dios, y allí entraba únicamente el sacerdote. La gente llegaba hasta el atrio, la parte visible, el atrio, primera parte. A la segunda parte nada más entraba el sacerdote. Y más interno está el lugar santísimo, donde se encuentra el arca de la alianza. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué se guardaba en esa arca? Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba la única muestra que quedaba, el maná que Dios les dio a ellos de comer en el desierto, y las tablas de la ley, ¿sí? Estaban guardadas allí, todo simbolizaba la presencia de Dios, y Dios estaba en el lugar santísimo. Allí, ¿quién entraba? El sacerdote, una vez al año, entraba ya, nadie más podía entrar, y inclusive en la palabra está que si el sacerdote entraba en pecado, ¿qué le pasaba? Se moría, ¿sí? Entonces él llevaba en el borde de sus túnicas, llevaba unas campanitas para poder que escucharan que todavía estaba caminando allá, que estaba vivo por lo menos, y le amarraban a un pie una soga, una manila hasta afuera, para alarlo en caso de que no escucharan las campanitas porque se murió adentro. De más que eso tuvo que haber pasado alguna vez, ¿sí? No registra ahí pues como que el sacerdote murió y lo jalaron de las patas allá. No registra, pero sí está explicado eso, es porque alguna vez tuvo que haber pasado. Listo. La palabra nos invita a comparar nuestro cuerpo con ese tabernáculo, ¿sí? Dice que somos templo del Espíritu Santo. Mirémoslo en 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces nos lleva a compararnos como templo. El tabernáculo fue la estructura inicial portátil, luego fue el templo con la misma estructura, y ahora somos nosotros como templos vivos del Espíritu Santo. Listo. Con la misma estructura. Entonces, si lo comparamos con el cuerpo, con nosotros, perdón, el atrio o la parte exterior, parte visible, ¿cuál sería? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces el cuerpo sería como la parte exterior, lo que usted ve, lo que se ve desde afuera, el atrio del templo. Acá sería el cuerpo, lo que se ve. El lugar santo, un poquito más adentro, tenemos el alma, y aún un poquito más adentro que tenemos el espíritu, como equivalencia al lugar santísimo, porque somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Y está en la palabra que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes, el templo igual, nosotros igual somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice en 1 Samuel 4:17? Este pasaje es en la época de los jueces, todavía no había rey en Israel, estaba gobernado por los jueces. Un sacerdote de la época se llamaba Elí. Elí, sacerdote, tenía 2 hijos, Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, que no eran como muy buenas personas, la palabra registra que eran como malitos, pero eran hijos del sacerdote y eran sacerdotes, perdón. Israel estaba en batalla con los filisteos, y en esa batalla les fue como mal. Entonces leamos el versículo 1 Samuel 4:17, que nos dice: y el mensajero respondió diciendo, entonces vino el mensajero a informarle al sacerdote Elí. Le dice, Israel huyó delante de los filisteos.
Israel huyó, o sea, perdieron la batalla delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Ese día murieron muchos israelitas. Y también tus dos hijos, Ovni y Finés, fueron muertos. Esa noticia para Elí. Y sigue, peor aún, y el arca de Dios ha sido tomada. Se robaron el arca. Entonces los filisteos se robaron el arca de la alianza, del lugar santísimo. Cuando Elí oyó esto, ya continúa ahí más adelantico, después lo leen en casa, cuando Elí oyó esto, él estaba sentado en una silla, dice que se fue para atrás y se mató. Ahí murió sacerdote Elí. O sea, ¿cómo quedamos? Se robaron el arca, quedamos sin arca, quedamos sin sacerdote, quedamos sin los hijos de sacerdote que seguían ahí en la línea. Entonces quedamos ahí como vacíos. Lo curioso de toda esta historia es que, aunque no estaba el arca de la alianza, después siguieron haciendo todos los rituales tal cual como siempre. Se congregaban igual, llevaban las ofrendas igual, ¿sí? Obviamente llevaban los sacerdotes, pero continuaban igual que antes. Mismas ceremonias, todos los procedimientos iguales. La única diferencia, ¿cuál era? Que el lugar santísimo estaba vacío. Se habían robado el arca a los filisteos del tabernáculo. Afortunadamente los filisteos como que les fue mal con esa arca y la devolvieron. La devolvieron, finalmente. Después ya el rey David, ya después en la época de los reyes, David dejó todo listo para Salomón y construyó Salomón el templo con la misma estructura del tabernáculo. ¿Cuál estructura? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, y colocaron allí los mismos implementos del tabernáculo y colocaron el arca ¿dónde? En el lugar santísimo. Años después, miremos Daniel 1, del 1 al 2. Ya años después, ya había otros reyes en Jerusalén. Dice, en el año tercero, Daniel 1, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Vino Nabucodonosor y la sitió. Allá vino a pelear con el reino de Judá. La sitió. Y dice acá el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. También perdimos esa batalla con Nabucodonosor. Entregó en sus manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se los llevó Nabucodonosor. Se llevó también el arca. Otra vez. ¿Cómo quedó el templo entonces? ¿Cómo quedó? Pero por fuera, ¿qué pasaba por fuera? Normal. El templo estaba ahí, el atrio estaba ahí, todo seguía normal. Pero en el lugar santísimo no estaba el arca. Se la robó Nabucodonosor y la puso ahí donde estaba su Dios. Ya mucho después en la historia nos cuenta la palabra, destruyen el templo. Una de tantas batallas, el templo es destruido. Y luego viene la época de Nehemías, la época de Esdras y Nehemías, y se reconstruye el templo de Jerusalén, ¿sí? Y luego hasta el mismo Herodes lo manda a ampliar, templo ampliado en los atrios, que tuviera más gente, un templo majestuoso en Jerusalén, lo mandan a ampliar. En la época de Jesús, en cada una de las 3 fiestas obligatorias, ahí se reunían miles de personas, miles de israelitas allí, todo el pueblo estaba allí. Solo faltaba una persona. ¿Quién faltaba?
Dios faltaba. El tabernáculo no estaba, el lugar santísimo estaba vacío, ¿sí? Pero continuaban las fiestas, continuaban las ceremonias, continuaban los holocaustos, las ofrendas, y el lugar santísimo estaba vacío. Recuerden que se la llevó ¿quién? Nabucodonosor. No, todos iban menos Dios. Finalizamos esto con nosotros, esa dimensión que representa el lugar santísimo, que es el Espíritu, es la que nos permite tener comunión con Dios, nuestro espíritu amalgamado con el Espíritu Santo. Comunión con Dios, revelación de Dios, trascendencia a una vida eterna con Dios. Esa parte quedó vacía si llevamos eso a que somos nosotros el tabernáculo o el templo del Espíritu Santo. Si al templo le pasó, y en paralelo a nosotros también nos pasó, pero ¿cuándo nos pasó a nosotros eso? ¿Cuándo nos robaron a nosotros esa parte espiritual, el lugar santísimo? ¿Cuándo nos robaron el arca? A nosotros. Vamos al comienzo. Primero miremos cuándo la recibimos. ¿Cuándo creen que recibimos el Espíritu? El hombre, el ser humano, pues no cada uno de nosotros puntualmente en nuestra vida hoy día, sino al ser humano, al hombre como tal, creación de Dios, Dios cuándo le dio el Espíritu. Dios mismo en la creación sopló aliento de vida. Ahí recibimos, ahí el hombre, ser humano, recibió el Espíritu. Génesis 2:7. Vamos al Génesis, ¿no escuchaban? Vamos al Génesis y dice, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí armó el cuerpo, ¿sí? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. La Reina Valera dice un ser viviente, otras versiones dicen un alma viviente. Somos un alma viviente, nos dieron vida. Armó el cuerpo del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, espíritu, y ahí se formó un alma viviente. Desde el alma se forma de esa unión de cuerpo y espíritu. Ahí el ser humano recibió el espíritu. Somos almas vivientes. Así nos ensamblaron desde el principio, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando morimos, también nos desensamblan. ¿Sí? Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra, ¿cómo era? El espíritu vuelve, ¿a dónde? A Dios que lo dio. Entonces, el cuerpo se vuelve aquí polvo en la tierra, el espíritu vuelve a Dios de donde vino, y el alma, ¿qué pasa con el alma? ¿A dónde va? Depende, sí, pero depende de si usted vivió más hacia el cuerpo o más hacia el espíritu. Se va para allá o se va para... Sí, la eternidad, ojalá con Dios, ¿no? Bueno, eso es tema ya de otra prédica, ¿no? Esta. Listo, nos importa es que ahí el hombre recibió el espíritu. Ahí teníamos atrio, cuerpo, lugar santo, alma, lugar santísimo, espíritu. ¿Yo soy polvo de la tierra? No, yo no soy polvo de la tierra. Cuando resucite, inclusive Dios me dará un cuerpo nuevo. ¿Sí? ¿Soy espíritu? Tampoco soy parte a Dios que lo dio. Que somos almas vivientes. Vamos a 1 Corintios 15, 45 al 49. Dice así. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, como lo leímos en Génesis, primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿quién? Cristo, el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Cristo no es un alma viviente. Un alma viviente es que se le dio vida. Cristo es espíritu vivificante.
da vida. Espíritu que da vida. No lo espiritual no es primero, sino lo animal. Hágase contraste. Lo espiritual, lo animal. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Estamos hablando de animal, espiritual, y después terrenal, celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Que somos almas vivientes y Cristo es espíritu. Muy bien. Su palabra, la palabra, su mandamiento es el que nos da vida eterna. Siempre es por la palabra. Y eso lo encontramos en Juan 12:50, la parte A, que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento, su palabra, su mandato es vida eterna. Y en Juan 6, versículo 63, 6:3, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Cuántos mandamientos había en la época de Adán? ¿Cuántos? No, mucho antes. Eso fue en la época de Moisés. En la época de Adán, ¿cuántos mandamientos había? ¿10? No, eso fue después de Moisés, ya en Cristo. Había un mandamiento que Dios le dio a Adán. Por aquí es, ¿sí? Exacto, Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este. Este déjenmelo a mí. Es del bien y el mal, yo manejo el bien y el mal, ustedes no. Coman de lo demás si quieren, hagan lo que quieran, entre comillas, este árbol déjenmelo a mí, no coman de un mandamiento, ¿sí? Y mientras cumplían ese mandamiento, viven. Adán y Eva tenían vida eterna, tenían comunión con Dios, ¿sí? La Biblia dice que hablaban con Dios, Dios hablaba con Adán, ¿sí? Tenían comunión con Dios, porque había un mandamiento y lo cumplían, pero luego dejaron de cumplirlo. Es su palabra, su mandamiento el que da vida. Como prueba también encontramos cómo Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cómo lo resucitó? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Sí, ni siquiera le dijo levántate, ni le dijo resucita, vive. O como dirían algunos ministros hoy dirían, huesos, fortalezcanse, músculos, fórmense, sistema linfático actúa. Ey, sí, no, sal fue. Nada más dio ese mandamiento, ese mandato, esa palabra. Lázaro, sal fuera. ¿Sí? ¿Y Lázaro qué hizo? Salió, allá todo envuelto en lo que envuelven a los muertos en esa época, pero salió. ¿Sí? Lázaro, sal fuera. Simplemente. O sea, su palabra, su mandamiento da vida. Bueno, mientras tuvimos el mandamiento, tuvimos vida eterna. Ahí no fue ni los filisteos, ni fue Nabucodonosor, fue el hombre mismo. Somos nosotros mismos quienes decidimos sacar el mandamiento de nosotros, que nos permite tener comunión, revelación, trascendencia. Adán y Eva tenían vida eterna. Ahí quedó vacío ese tercer espacio. El lugar santísimo quedó vacío.
Tenemos ese hueco allí, lo que muchos llaman el vacío existencial. ¿Lo has sentido alguna vez? Vacío existencial, que no sabemos quiénes somos o para dónde vamos, algo nos falta y conseguimos lo que nos falta y algo más nos sigue faltando. Siempre hay un vacío, un vacío, un vacío. Hay un vacío existencial. ¿Cuándo lo llenamos? Ese vacío. Cuando encontramos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando obedecemos su mandato, su palabra. ¿Sí? De lo contrario, continúa ese vacío allí. Entonces sería cierto lo que, como nos define la sociología, dice que somos animales racionales. La definición del hombre en la sociología. Somos animales racionales. O sea que es cuerpo y alma. Pare de contar. Bueno, hay unos más racionales que otros, ¿no? Pero, o más animales que otros, pero animales racionales, no solamente animales. Si tiene el espíritu muerto, seríamos eso, animales racionales. Cuando existía el templo, tabernáculo, después el templo, eso fue siempre la base del judaísmo. Todo estaba basado en el templo, todo el judaísmo estaba basado en el templo, en las ceremonias, en los rituales, en las ofrendas, en los holocaustos, en la entrada al lugar santísimo cada año. Todo estaba enfocado, todo el judaísmo en el templo. La parte cultural. Como después ya no había templo, destruyeron el templo, no había el arca y después no hubo templo, ya se quedaron únicamente con la Torá. Entonces ya el judaísmo se basa es en aprenderse la Torá, en saber la Torá de memoria, en cumplir las 613, 30, 600 algo de leyes de Moisés, la Torá. ¿Sí? Nada más les quedó la Torá, ya no había templo. Para nosotros es la palabra. Entonces tenemos la palabra y allí tenemos la revelación. Entonces ya el cristianismo se basa en la palabra, no nada más en la Torá. La Torá eran los 5 primeros libros para los que están por aquí nuevitos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Escuchamos la palabra, leemos la palabra y en nuestro ser interior tenemos emociones, intelecto y voluntad. ¿Qué será emoción, intelecto y voluntad? ¿Dónde se mueve eso? En el alma. Eso es el alma. El intelecto es entender. Entendemos lo que leemos, entendemos lo que nos enseñan, entendemos o no entendemos el intelecto. Las emociones es lo que tú sientes. Siento, me emociono, me duele, lloro. Es emoción. Y voluntad es tomar decisiones. Con lo que me emocioné, con lo que aprendí o entendí, tomo decisiones. Pero siguen siendo en el alma. Antes de continuar, miramos nuevamente a los tiempos de Elí. Les dije ahora Elí. Recuerden que Elí, ¿qué le pasó a Elí? Se murió con la noticia, se murió, también murieron sus hijos. ¿Y quién quedó como sacerdote en ese momento? Había un hijo adoptivo de Elí que se llamaba Samuel. Recuerden que era hijo de Ana y Elcana. Aquí se leyó la semana pasada sobre ese pasaje. ¿Sí? Hijo de Ana y Elcana. Samuel, que fue quien ungió el primer rey de Israel. ¿A quién? A Saúl, primer rey de Israel. Saúl. David fue el segundo rey. Y dice la palabra que una vez Saúl, rey de Israel, no esperó a Samuel para presentar ofrendas antes de una batalla. Ya estaban allá los filisteos esperando para atacar. El pueblo estaba ahí ya que se desertaba, Moisés nada que llegaba. ¿Y Saúl qué hizo? Samuel, ¿perdón? No, Samuel lo que hizo fue presentar él la ofrenda a Dios. Y eso no era trabajo de él. ¿Era trabajo de quién? Del sacerdote, de Samuel. Cuando Samuel llegó lo regañó, que por qué no esperó. Y Saúl, en vez de
caer en cuenta de que la embarró y pedir perdón. Antes dijo, pero antes yo me esforcé a hacer algo porque usted no llegaba. Antes me esforcé, desobedeció. Y vamos a primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ojo a esto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, ojo a esta frase, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es más importante obedecer la palabra que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si vemos la estructura del templo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, los tres espacios, cuerpo, alma y espíritu, entonces, ¿dónde presentaban los sacrificios? ¿En cuál sección del templo? En el atrio, ¿sí? Nuestro atrio sería nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos con nuestro cuerpo? Congregarse. Para congregarse lo hacemos ¿con qué? Con nuestro cuerpo, que venimos hasta acá a la iglesia, ¿sí? Ofrendar, lo hacemos con el cuerpo, ¿sí? Ofrendar, o nosotros mismos como ofrendas vivas. Adorar, ¿con qué adoramos? Con nuestro cuerpo, cantamos, alzamos la mano, brincamos, no sé, adoramos. ¿Es necesario hacer eso? ¿Sí? ¿Es suficiente? No. ¿Es necesario? Sí, no es suficiente. Estamos en el atrio, nuestro cuerpo. Congregarse es espiritual, pero el hecho de congregarse, que lo hacemos con el cuerpo, solo los alcohólicos anónimos se congregan y se reúnen todos los días a contar cuántos días llevo sin caer, sin tomarse un traguito, se congregan. Muchos se congregan en diferentes cosas. En un estadio de fútbol se congregan miles a ver un partido. ¿Cómo? En una rumba se congregan, ¿sí? Se congregan, ¿sí? El acto mismo de congregarse no es espiritual, se hace con el cuerpo, se hace en la primera parte, en la estructura del templo, en el atrio, lo que se ve, ¿sí? Ya, ¿para qué se congrega? ¿Que se alimentó? Ya, ¿o quién se congrega? Recuerden que hemos discipulado también que todo lo que yo haga es espiritual si yo soy espiritual, ¿sí? Lo espiritual no es solamente lo que hace en la iglesia, es todo lo que yo hago en el día, porque soy espiritual. Pero el hecho de congregarse solito se hace con el cuerpo, que es la primera parte del templo. ¿Cuál? Lo que se ve en la parte exterior. Ofrendar es espiritual. Adorar es espiritual. Pareciera que sí. Sí. Pues se hace con el cuerpo. Ni siquiera con el alma en la segunda parte del templo. Entonces ahí empezamos como a, pues madre, ¿cómo así? Adorar es con el cuerpo. Estamos en el atrio, en la parte exterior todavía, primera parte del templo. Vamos un poco más adentro entonces, vamos al lugar santo, al alma. ¿Es que tenemos allí? Dijimos que teníamos emociones, intelecto y voluntad. Las leo en ese orden, primero emociones, luego intelecto y luego voluntad, ya van a ver por qué. Las emociones, lo que dije primero, es la que nos hace más parecido a quién, hacia el lado del cuerpo, a los animales. ¿Los animales tienen emociones? Claro, el perrito se alegra, se contenta, se entristece, cualquier animalito, ¿cierto? Los que tenemos mascotas. Los animales tienen emociones, entonces la emoción está más cerca al atrio, al cuerpo, que al espíritu. No podemos tomar decisiones emocionalmente, ¿sí? Cuando tenemos una emoción y ahí tomamos decisiones, ahí la embarramos, ¿sí? Hasta renunciamos a las empresas a veces por una emoción, ¿sí? Porque ahí
estamos movidos todavía como animales, estamos más cerca al cuerpo. El intelecto, pongámoslo en el centro, ya que es lo que nos hace diferentes a los animales, nos hace ser humanos, la capacidad de entender, ¿sí? De entender lo que estamos viviendo. Y la voluntad, un poquito más a la derecha, la voluntad es la que nos acerca más al lado espiritual, a la parte más adentro que es el lugar santísimo. ¿Sí? La voluntad, pareciera que no, uno diría que es más como la emoción, pero es al revés. ¿Usted se emociona por venir a la iglesia? Sí, nos emocionamos por venir a la iglesia. Pero también puede que el perrito también se emocione por venir o por llegar a algún lugar, por congregar. Entonces, si una persona se congrega, viene a la iglesia, ofrenda, adora, hasta ahí venimos ¿en qué? Venimos en el atrio, en el cuerpo. Se congrega, ofrenda, adora con el cuerpo, estamos en el atrio. Y llora, está adorando y lloras, ahí se manejó una emoción, ya estamos, se alegró, brincó, danzó, ya está en el nivel espiritual. Estamos en el lugar santo que es, hablando de nosotros, el alma, el alma. Espíritu, lugar santísimo, ¿sí? Estamos en el alma, en la segunda parte del templo o el tabernáculo. Entonces, pareciera que estamos en el lugar espiritual. Cuando usted ve a alguien que está adorando, cantando, está ahí, lloró, sí, se emocionó. Entonces, hasta ahí todavía no es espiritual. ¿Es necesario hacer eso? ¿Es suficiente? Todavía no. ¿Sí? ¿Suficiente? No. Entonces nos congregamos, adoramos, ofrendamos, adoramos, nos emocionamos, pero todavía es necesario, pero no es suficiente todavía para llegar a lo más profundo, al lugar santísimo. Entonces vamos al intelecto. Entonces entendí la enseñanza. Por fin entendí ese versículo, lo había leído no sé cuántas veces y no lo entendía, pero hoy lo leímos, hoy lo explicaron y lo entendí. Ahí se movió el intelecto. Entendí. Ahí es lo que se llama un culto racional, porque estuvimos acá con el cuerpo, se congregó, adoró, ofrendó, se emocionó y entendió. Hasta ahí es un culto racional, entendió, aprendió. La palabra dice que os presentéis como sacrificio vivo y santo a tu cuerpo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, alma, para que comprobéis que cual sea la voluntad de Dios, agradable y ahí ya es el espíritu, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si una persona se congrega, como le dijimos ahorita, ofrenda, adora, llora, se emociona, y fuera de eso aprendió algo, ya es espiritual. Gas, ahí va, ahí va. ¿Es suficiente? Todavía le falta. ¿Es necesario? Sí. Pasamos a la voluntad, tomar decisiones. A veces pensamos que si es más emocional, es más espiritual, pero donde se mueve la emoción, ¿pero dónde se mueve la emoción? En el alma. ¿Es malo emocionarse? No, no estamos diciendo que sea malo. ¿Es necesario? ¿Es suficiente? Nos falta todavía, ya casi, ya casi. Todavía no hemos llegado a lo espiritual, ya casi. Entonces, decidir nos acerca, decidir. Entonces, alguien se congrega, ofrenda, adora, llora, aprende algo, ya entendió que somos un tabernáculo, que somos un templo, que somos tripartitas, ojalá que aprendamos eso hoy, intelecto, y con eso que entendió, toma decisiones, ya es espiritual. No,
Usted puede que diga, decido con lo que aprendió y decido no volver a pelear con nadie. Y llega a la casa a pelear y pelea con los hijos o con la mujer o con el marido o con el vecino. ¿Sí? Aquí decidió. Y luego sale y se le olvida que decidió. Es todavía no. Pero si decide obedecer a Dios, eso nos acerca a lo espiritual. Pero hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí llegamos. Hasta decidir obedecer a Dios. Hasta ahí llegamos nosotros. Llegamos al velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Hasta ahí llegamos nosotros. Nosotros no podemos abrir ese velo, romper ese velo. De ahí para allá, ¿quién sigue? Sigue Cristo, sigue el Espíritu de Dios en mí, en cada uno de nosotros. No podemos obedecer por sí mismos. Si yo decido obedecer, ya decidió obedecer, ya Él actúa en mí, empieza un proceso en mí y empieza a transformarme. ¿Quién rompió el velo? ¿Sí? El velo es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, o sea, en nuestro ser, el alma del espíritu. Y ese velo, ¿qué es un velo? Uno hoy piensa que un velo es una cortinita ahí como de tul que ponen atrás de las cortinas, o transparente, delgadito, no. En la palabra está explicado cómo era el velo, y eso era como el grueso de un colchón, era más bien algo, era como entre 7 y 15 centímetros de grueso, diferentes telas anudadas entre ellas, cosidas, no sé cómo, era algo gruesísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y cuándo rompió ese velo Cristo? Cuando murió en la cruz. La palabra dice, y el velo del templo se rasgó. ¿Sí? A veces leemos eso y, no, y pasamos derecho por eso porque no sabemos qué es el velo. Nunca nos han explicado qué es el velo y qué era el tabernáculo. Hoy estamos aprendiendo eso, estamos moviendo intelecto. ¿Listo? Y la palabra dice que el velo del templo se rasgó. Y dice que se rasgó ¿de dónde para dónde? De arriba hacia abajo. Se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces el que lo rasgó, ¿dónde estaba? Arriba, que empezó a rasgarlo de arriba hacia abajo. Si fuera que lo rasgara el hombre, se rasgaría por debajo, que es la parte que más se usa al estar abriendo, al estar pasando al lugar santísimo. Pues se rasgó fue de arriba hacia abajo. Cuando murió en la cruz. Pero Cristo no actúa si tú no has decidido. Cuando está en la voluntad, en el alma, tomó decisión de obedecer, ahí ya actúa Cristo. Antes no. Sí, antes no. Recuerden cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a convertir en qué? En pescador de hombres, ¿sí? Y Pedro, pues, hombre, pues yo no pesco ni un bagre, pues, y más de que va a pescar, hombre, ¿sí? Pero el mero hecho de hacer caso y de seguir a Cristo en ese momento, se convirtió en pescador de hombres. Y luego el mismo Pedro, recuerden que estaba en una barca y se les apareció Jesús después, cuando resucitó, creo, y Pedro dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. ¿Pedro sabía caminar sobre el agua? No. ¿Y Pedro qué hizo? Ah, Jesús le dijo, ven, le dio la palabra, el mandato, mandamiento, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Tomó la decisión de hacer caso, de obedecer. ¿Y qué hizo? Se bajó de la barca. ¿Sabía bajarse de la barca Pedro? Claro, claro, sabía bajarse de la barca. Hizo caso hasta donde él pudo, decidió obedecer, se bajó de la barca. ¿Y qué pasó? Caminó sobre las aguas. ¿Sí? Tomó la decisión. Entonces Cristo hace el resto. Obedecer es mejor que los sacrificios, lo leímos ahora. La zona espiritual, la tercera parte, la espiritual, es mejor que las otras dos, pero no podemos llegar hasta allá sin pasar por el atrio, que es lo que se ve, sin pasar por el lugar santo, que es el alma,
para poder llegar a la zona espiritual, al lugar santísimo. Si llegamos hasta decidir, podemos quedarnos ahí. Llegamos hasta el velo que separa el lugar santísimo, no podemos pasar. Si decides obedecer, ahí ya es Cristo. Rompe el velo, nos permite pasar, tenemos comunión con Él, tenemos revelación y trascendencia a una vida eterna. Ahí ya estamos en el lugar. Ahí sí, lugar santísimo. Resumen, si alguien se congrega, ofrenda, adora, llora, se emociona, por eso aprende algo, toma decisiones, hasta ahí llega, a no ser que tenga comunión con Cristo. Aquí dice Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, a ellos les revelará sus planes. ¿A quiénes? A los que tienen intimidad, a los que obedecen. Para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Para eso, para obedecer, para tener intimidad. No pareciera que lo más espiritual es tomar la decisión. No pareciera, ¿cierto? Pero es lo más espiritual. Todo lo demás, aunque es necesario, no es espiritual. Si alguien se congrega, adora, ofrenda, que os quede eso muy claro, lo he repetido como 10 veces, si alguien se congrega, adora, ofrenda, llora, aprende y decide reconciliarse, decide ir a reconciliarse con alguien que estaba peleado, toma la decisión y va y se reconcilia. Eso último que hizo es espiritual, ir a reconciliarse con el que estaba peleado. Todo lo anterior fue necesario, pero no suficiente. Muchos vienen, se congregan, pero siguen igual. Siguen igual. Muchos vienen, ofrendan, y su vida no cambia. Otros llegan hasta más allá, adoran, cantan, pero igual su vida no cambia. Otros aprenden cosas. Oh, estuvo bonita la prédica, interesante, aprendí. Aprenden, pero hasta ahí. Pero si tú llegas al nivel de decidir obedecer, ahí tienes acceso a la parte espiritual, al lugar santísimo, un poquito más allá. Con el cuerpo oyes, percibes, ojo a esto, con el cuerpo oyes, percibes, en tu alma entiendes y decides. Tomas la decisión de qué? De hacer cosas. El hacer es lo espiritual. Hacer. Y ese hacer continuo, día a día, se convierte en lo que eres. Si usted decide obedecer, decide hacer, y ese hacer es continuo, o se convierte, ya no es lo que tú haces, es lo que tú eres, es tu manera de caminar, es tu manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo espiritual? No es a donde tú vayas, o sea, no es donde se congrega. Ah, que va a la iglesia del pastor Carlitos, o que va a la iglesia del pastor Jorge no sé cuántas, o a la pastora no sé qué. No es donde tú vayas, no es donde te congregues. No es cuánta ofrenda das. No, no es cuánto ofrendas. No es si tú cantas o no cantas o cómo cantas. No. No es cuánto lloras. No es cuánto sabes de la Biblia. Y qué tan espiritual. Como sabe de versículo y cada que habla así tan espiritual. Eso es intelecto. ¿Sí? Es intelecto. Es importante. Eso no es suficiente. Es necesario. ¿Qué es espiritual? Es la forma en la que tú vives. Esta es como la conclusión de la prédica de hoy. Lo espiritual es la forma en que tú vives, porque porque te congregaste, ofrendaste, adoraste, te emocionaste, aprendiste y finalmente tomaste la decisión de obedecer.
Y ese obedecer empiezas a hacer. Y ese hacer continuo se convierte en tu manera de vivir. Como tú vives es lo que te hace espiritual. Recuerden que por fuera no se nota, no se nota. Tú no sabes si el arca de la alianza está ahí o no. En el templo, ¿quién se daba cuenta? El sacerdote cuando entraba cada año y, ¿verdad? Aquí no hay nada, no está. ¿Sí? Los demás iban y el templo lo ven igual, como si estuviera, como si estuviera. Se ve todo igual, pero la forma en que tú vives es lo que te hace espiritual o no. Lo que haces de continuo que se volvió tu manera de vida. Tú no sabes si la persona tiene el Espíritu Santo o no, no sabes. Llegamos hasta decidir, es la obra de Cristo la que hace que ese decidir sea suficiente, ahí sí, es Él el que lo hace. Es Él, como lo que les dije de Pedro. Pedro sabía caminar por el agua, no. Tomó la decisión, obedeció y fue Cristo el que hizo que él caminara sobre el agua. Aquí nos invita la enseñanza de hoy es a poder identificar, primero en nosotros mismos, cómo está nuestro tabernáculo, cómo está, por eso el nombre de la prédica, el tabernáculo está vacío, cómo está el lugar santísimo. ¿Será que estamos en la comunión? ¿O parece? Nos congregamos, venimos cada 8 días, 2 veces a la semana, venimos al discipulado, cantamos, nos emocionamos, a veces lloramos, ¿sí? Que no es malo, pero no es suficiente, ¿sí? La idea es poder identificar, primero en nosotros, ¿sí? Y segundo en nuestros líderes, cómo vivimos. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de frutos. Siempre es ver los frutos. ¿Usted cómo sabe que alguien sí tiene comunión? Lo espiritual no es lo que se vive aquí dentro de estas 4 paredes, de la puerta para acá. Lo espiritual se aprende aquí, pero se vive afuera. ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, en el trabajo? ¿Cómo eres con tus compañeros, con tus jefes, con tus subalternos si tienes gente a cargo? Ahí es como tú vives, el que define si eres espiritual o no. No es tan bonito que ora. Uy, oró como media hora, 1 hora. Tan bonito que ora. Como sabe de palabra. Como llora cada que adora cantando. Tan espiritual. No. Miremos siempre cómo vives. Un poquito más allá. Ahí nos damos cuenta de eso. ¿Aprendimos algo hoy? Sí. Porque este tema es importante, que lo manejemos y que lo aprendamos para nosotros y para identificar también a nuestros líderes. ¿Sí? Si sí están viviendo espiritualmente o pareciera, pues que recuerden que no se dan cuenta si está vacío el lugar santísimo. Que lo robaron. ¿Será que nos robaron el arca y no nos dimos cuenta? ¿Sí? Nos queda la incógnita, ahí como interrogante. El tabernáculo está vacío, ¿sí? Yo haciendo esta enseñanza y anoche que estaba terminando como de parar unas cositas, pues me cuestioné cosas de saber cómo teníamos la vida eterna desde Adán y Eva. Teníamos la vida eterna, pero por seguir el mandato de la serpiente en vez del mandato de Dios, perdimos, quedó vacío nuestro lugar santísimo. ¿Listo? Tenemos que recuperarlo ¿cómo? Obedeciendo, tomando la decisión de obedecer para poder tener comunión, trascendencia y revelación. ¿Listo? Padre, gracias, Señor. Permite, Señor, que podamos haber entendido este mensaje de esta noche, que podamos entender la importancia del tabernáculo, como si lo enseñaste a Moisés, que sirvió de muestra para
para posteriormente construir tu templo en Jerusalén, Señor. Todo tiene un significado. Y luego nos comparan a nosotros como templos vivos tuyos, Señor. Igual, todo refleja tu obra, tu gran obra, Señor. Permite que podamos identificar en qué área de nuestro ser nos estamos moviendo, qué nos falta, Señor. Sabemos que nos falta, pero estamos en un proceso. Como dije ahora, nos faltaba más antes. Que podamos entender que es importante movernos en el atrio, movernos en nuestro cuerpo, congregarnos, ofrendar, adorar. Pero que aún hay que seguir más adelante y movernos en el alma, en las emociones, en el intelecto, Señor, que podamos entender lo que nos enseñan, pero que podamos ir más allá y con nuestra voluntad tomar decisiones, de obedecerte, de seguirte, Señor, de cederte el paso para que seas tú el que me lleve a continuar, a pasar, porque tú rompiste ese velo, al lugar santísimo, pero contigo, no a un lugar santísimo vacío, sino en tu presencia, Señor, en la comunión contigo, para recibir tu revelación, Señor, y poder trascender más allá a una vida eterna, pero en tu presencia, Señor. Permite que todos los que estamos aquí y aún los que después vean este mensaje, tu enseñanza por el canal de YouTube, Señor, puedan y podamos entender, podamos llegar hasta ese paso de tomar una decisión, porque a veces parece que somos espirituales, pero no lo somos. Que puedan esculcar mi manera de vivir. Somos cartas leídas, dice tu palabra, Señor. Que puedan escudriñar, analizar cómo vivo y puedan verte a ti en mí, Señor. Y no que sea uno aquí y otro allá. Gracias, Padre, por permitirme traer este mensaje hoy. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.